Les voy a pedir que puedan estar abriendo sus Biblias en el Salmo 19. Salmo número 19. Vamos a leerlo, son 14 versículos. Así dice el capítulo 19, o Salmos número 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tome asiento, amados hermanos. Este salmo, amados hermanos, escrito por David, como vamos a ver, tiene como esencia, no motivo, el poder exaltar la grandeza de Dios y particularmente la ley de Dios. Y reflexionando en eso, David le suplica a Dios que él pueda estar en línea, en comunión con Él, podríamos decir, con un limpio corazón delante de Él, que pueda entender cómo agradarle. De hecho, vamos a tratar de poder sistematizar y separar este salmo justamente en tres partes. La primera parte, hermanos amados, que va a abarcar hasta el versículo 6, justamente donde David hace referencia o trata de expresar la grandeza de Dios, la perfección de Dios, la gloria de Dios. Después, en la segunda parte, avanzando hasta el versículo 11, la ley de Dios. La ley de Dios. Y como tercera parte del versículo 12 al 14, el pecado del hombre y el ruego de este hombre, y en este caso encarnado en David, ante ese Dios para poder entonces ir a abrazar el Evangelio. Ahora, dicho eso, entonces vamos a la primera parte donde David hace entonces esta exposición de la gloria de Dios. Si ustedes se fijan, David comienza este salmo hablando de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Lo que está en el corazón de David y lo que quiere expresar justamente es cómo la creación, hermanos, que nosotros podemos disfrutar, a la cual nosotros estamos todo el día expuestos, ¿no? Porque todos los días podemos ver la creación. Esa creación que nosotros vemos da testimonio de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos quizás, o algunos van a la nieve, o cuando miran la cordillera después de que llueve, ¿no? Particularmente en nuestra capital, cuando llueve al otro día la cordillera está blanca, preciosa, majestuosa. Y vemos unos cerros, las montañas gigantes, que quizás si nosotros nos paramos delante de ellos, de esa montaña, no somos nada. Pero, hermanos, Dios es
mucho más grande que eso. De hecho, las montañas, la grandeza, la magnitud de esas tremendas rocas no son más que el testimonio de un creador infinitamente superior. Ahora, David hace referencia al cielo, a las constelaciones, las estrellas que están en el universo, el sol, ¿no? Las constelaciones. Que cuando nosotros nos miramos, y no sé si ustedes han visto estos videos que hacen de cómo la Tierra se va alejando y ve construcciones mucho más grandes, y después al final sale una especie de constelación y después otra, y se va alejando infinitamente, y nos damos cuenta de que no somos nada en el espacio. David toma esto y dice, esa es creación de Dios. Por cuanto si el universo es tan grande y tan incomprensiblemente gigante, ¿cuánto más grande es Dios? A mí me causa mucha impresión, ¿no? Cuando escucho oír personas que dicen, no creo que Dios pueda hacer esto. O no creo que tú puedas, o no creo que Dios pueda cambiarte, o no pueda cambiar esto. Hermanos, Dios es tan gigantesco que llega a ser totalmente indescriptible con palabras, es inefable. La grandeza, la gloria de Dios es incomprensible a nuestra mente. La grandeza de Dios es inentendible. Y David usa esto ¿para qué? Para que nosotros partamos con esta premisa, ¿no? Para acercarnos al Salmo 19 y partir entendiendo que Dios está en otra esfera a nosotros. Dios está totalmente fuera de nosotros. Nosotros no somos nada delante de Dios. Menos que hormigas, hermanos. Menos que algo microscópico delante de Dios. Dios es totalmente trascendente, gigante. Por lo demás es autosuficiente. No merece nada de nosotros. Y por lo demás no requiere nada de nosotros. Mucha gente postula que Dios necesita algo de nosotros. No, hermanos. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, ni en nuestra adoración, ni en nuestro trabajo, nada. Dios es en sí mismo perfecto, autosuficiente, la aceidad del Señor. Dios es el Dios y nosotros somos pequeñas criaturas. Cuando observamos la creación, entonces, hermanos, nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Y es tanto así que nosotros vemos el sol como algo gigantesco, ¿no? Algo grande. La tierra al lado del sol es mínimo y Dios dice entonces que el mismo Dios ha creado ese sol y el sol entonces viene a visitar la tierra y es una especie de testimonio continuo de cómo Dios ha hecho todas las cosas. El hecho de que hoy día nosotros podamos mirar hacia afuera y hay un sol hermoso, ¿no? Todas estas cosas, hermanos, son testimonios de la gloria de Dios. Ahora, no solamente esas cosas inmensas, porque cuando nosotros vemos las pequeñas cositas, las más pequeñitas, ¿no? Y vemos microscópicamente las cosas, ahí también podemos ver la gloria del Dios, del Creador. Cuando podemos ver a nuestros hijos, cuando podemos ver la naturaleza, una planta, un animal, cuando podemos ver una nube, hermanos, todas las cosas hacen resaltar la gloria de Dios. El problema grande que nosotros tenemos es que nosotros continuamente vemos la naturaleza, pero no vemos la gloria de Dios en ella. Y ese es un ejercicio que todo creyente debería hacer. O todas personas deberían mirar la creación y mirar ahí entonces la perfección de Dios. La obra minuciosa de Dios. La obra perfecta de Dios. Cuando miramos nuestros cuerpos, el ojo humano, el oído, nuestras manos. Cuando podemos ver que, hermanos, nosotros podemos alimentarnos y obtener nutrientes quizás de un alimento. Todas esas cosas, hermanos, muestran la perfección, la sabiduría de Dios. La gloria de Dios podemos verla en todo lugar. Y hermanos, así como el sol da testimonio y dice ahí entonces que este sale, ¿no? Y recibe como un esposo, así como expectante, ¿no? Al marido, nosotros quizás hemos perdido de hacer ese ejercicio. Hemos perdido de hacer el ejercicio de anhelar o buscar la gloria de Dios en la creación, en las cosas más mínimas. Pero podemos verla.
podemos verla desde las cosas más grandes que existen hasta las más pequeñas. No se necesita la voz de Dios para saber que Dios existe. Ahí dice que no hay voz, pero que a su vez toda la tierra ha sido testigo de su hablar, en el sentido de que, hermanos, la gloria de Dios es evidente en todos lados. Donde vayamos, hermanos, podemos ser testigos de la gloria de ese Dios altísimo, grande, sublime, alto, inconcebible. Eso entonces nos sirve como base para seguir leyendo el Salmo 19 e ir a la segunda parte, donde David lo que hace es establecer perfectamente la gloria de Dios, la grandeza de Dios, lo perfecto de Dios, ¿cierto? Para hablar entonces de su ley. Si Dios en sí mismo es perfecto, es excelso, es gigante, es glorioso, es inmarcesible, es incorruptible, es alto, es sublime, ¿cuánto lo será su ley? Y él dice entonces, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios, hermanos, la ley de Dios es perfecta. Podemos entender la ley de Dios como los 10 mandamientos, en términos bien generales. Los 10 mandamientos dados a Moisés son perfectos. Esa ley de Dios convierte el alma del hombre. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Si la creación, hermanos, es tan perfecta, ¿por qué no lo va a hacer su ley? Fíjense que nosotros vivimos en un tiempo, en una época del tiempo, en esta época moderna, donde existe un corazón antinomiano, antiley, que desprecia la ley de Dios. Por todos lados la gente desprecia la ley de Dios. Se enfrenta a la ley de Dios y automáticamente hay un rechazo a la ley de Dios. La gente no quiere la ley de Dios, pero no quiere la ley de Dios porque no quiere al Dios de la ley. Esa es la verdad de las cosas. Si amaran al Dios de la ley, amarían también a su ley. Esa ley que es perfecta. El mundo la desprecia, siendo que el salmista David dice que los preceptos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. Hermanos amados, la ley de Dios es perfecta. Nos hace andar en rectitud. Nos establece lo que es bueno. Nosotros podemos comprender lo que es bueno y lo que es malo a la luz de la ley gloriosa de Dios. La ley de Dios determina, nos enseña y nos pone los parámetros para entender lo que es bueno y lo que es malo. La ley de Dios es la que nos alumbra para poder andar por sendas de justicia. La ley de Dios es la que nos permite a nosotros andar en comunión, podríamos decir, con su propia voluntad. David dice entonces que los preceptos de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios son deseables más que el oro. Yo quizás me pregunto, ¿será esa la realidad del hombre? ¿El hombre ama la ley de Dios? ¿Quiere los preceptos y los busca como el oro? David dice que la ley de Dios son más deseables que el oro y que mucho oro afinado. Un tesoro gigante. Esa es la ley de Dios. Deseable, ¿cierto? Y dulce más que la miel, que la ley que destila del panal. Lo que dice David, por medio de esto, hermanos, es que la ley de Dios debería ser anhelada por los hombres. Pero ¿qué nos encontramos? ¿Que los hombres no quieren la ley de Dios? Para los hombres la ley de Dios no es algo que se abrace, se quiere y se desee. Todo lo contrario, la ley de Dios es algo que se desprecia, se odia y se le hace todo el quite posible, ¿no? Sácame la ley de Dios, dame sentimientos, dame emociones, pero no pongas la ley de Dios porque yo no amo la ley de Dios. Yo aborrezco la ley de Dios. Ese es el pensamiento que incluso en muchos evangélicos hoy día abunda. No me hables de Biblia, no me hables de los preceptos de Dios, dame experiencia, ¿no? Dame emociones, dame llantos, dame dopamina. Siendo que lo que realmente alumbra los ojos de los hombres es la perfecta ley de Dios. Y nosotros, hermanos, deberíamos anhelar, deberíamos desear profundamente esa ley.
Deberíamos buscarla de día y de noche. Deberíamos nosotros conocerla, gozarnos en ella. Deberíamos ir a la ley perfecta de Dios para encontrar esa sabiduría de Dios. Ahora, esa ley de Dios, hermanos, es inamovible. Es incambiable. Es irrevocable. La palabra de Dios, su determinación, sus preceptos nunca pasarán. El Señor Jesucristo lo estableció. La tierra pasará, los cielos pasarán, pero mi palabra nunca pasará. La gente querrá cambiar la ley de Dios. Algunos dirán, quiero que la Biblia se actualice, pero eso es imposible por cuanto la ley de Dios es inamovible. Esa ley de Dios no cambia por cuanto es la ley de un Dios incorruptible e inmutable. Dios no cambia y su ley tampoco cambia. Ahora, digo todo esto para poder entrar al tercer punto. El tercer punto entonces es cuando encontramos cómo el hombre se relaciona con esa ley. Y David entonces empieza a decir en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David, nosotros sabemos que fue un siervo de Dios, ¿no? David era un hombre que se descrito con un corazón conforme al corazón de Dios. Pero David era un hombre, tal como tú y como yo, que pecaba contra Dios. David sabía que pecaba contra Dios. David sabía que en su corazón y en su vida, por lo más que él mismo describe la ley como perfecta, él continuamente se desviaba de la ley de Dios. Y él continuamente iba en arrepentimiento delante de Dios, dándose cuenta de los errores que cometía delante de Dios. Porque sabía que transgredir la ley de Dios, no obedecer la ley de Dios, despreciar la ley de Dios, no obedecer la ley de Dios es pecado ante Dios. ¿Y David qué hacía continuamente? Él se arrepentía, confesaba sus pecados. David pasó por momentos de mucho tiempo de oscuridad. Cuando él pecó con Betsabé, ¿cierto? Y su hijo falleció y todo este proceso donde él estuvo en pecado, él pasó buen tiempo, hermanos. No es que se arrepintió el otro día. David era un hombre lleno de debilidades, tal y como tú y como yo. Ahora David clama a Dios. Clama a Dios y le pide que le libre a él mismo de los pecados que le son ocultos a su propio entendimiento. Yo me pregunto cuando me acerco a este texto, ¿no? ¿Qué hay en el corazón de David? ¿Qué es lo que lo mueve a clamar a Dios para que aún los pecados más ocultos de él sean de alguna manera perdonados en la presencia de Dios? Y hermanos, la conclusión es clara. David sabía quién era Dios. Es claro que David sabía quién era Dios. Y sabía que Dios es un Dios justo. Sabía que Dios era un Dios santo, santo, santo. Sabía que Dios no tiene comunión con el mal ni con el pecado. Sabía David que Dios no iba a tomar a alguien y tener comunión con un hombre pecador. Eso es algo que el mundo hoy día no entiende. Eso es algo que hoy día el mundo quizás no está preparado para oír, no quiere oír. El hombre, cuando uno le dice esto, no tapa sus oídos, pero es necesario, mediante la predicación del Evangelio, que nosotros dejemos claro que ese Dios santo, 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 puro, inmarcesible, ¿cierto? Sin ninguna mancha, no acepta el pecado del hombre ni al hombre pecador. No acepta a nadie que tenga ni siquiera un pecado. No puede entrar a la presencia de Dios. Y el Señor establece qué es lo que es pecado. Él lo ha dicho, su ley. Despreciar su ley es pecado. La ley dice no matarás. Pero el Señor Jesucristo, hablando de la ley, dijo, pero si tú has odiado a alguien, si tú lo has dicho fatuo, tonto a alguien, si tú has tenido el más mínimo resentimiento o sentimiento opuesto a alguien, tú ya lo asesinaste en tu corazón. Tú ya has pecado contra Dios. Y claramente cuando le decimos al mundo, ¿quién no ha odiado, quién no le ha deseado mal a alguien? Nadie puede decir que no, porque todos lo hemos hecho. En ese sentido somos todos pecadores.
todos nosotros somos pecadores. El Señor dice, no mentirás. Y alguien será tan, pero tan, podríamos decir, valiente y mentiroso a la vez para decir, yo nunca he mentido. Nadie sería capaz, porque todos hemos mentido. El Señor dice, no adulterarás. Pero dijo que si nosotros hemos deseado a una mujer, siendo hombres, o un hombre ha deseado a una mujer, y en estos tiempos ya se puede esperar cualquier cosa, si tú la has deseado en tu corazón, tú ya has pecado en tu corazón y ya eres adúltero. ¿Alguien puede decir que nunca ha deseado a nadie? Eso sería falso. Hemos pecado delante de la presencia de un Dios santo. Somos adúlteros, somos mentirosos, somos ladrones, somos asesinos delante de un Dios santo. Esa es la realidad del hombre y David sabía eso. Por eso el apóstol Pablo va a escribir en Romanos 3, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre se ha hecho deudor ante Dios y todo hombre está bajo el juicio de Dios y todo hombre está bajo la ira de un Dios santo. ¿Por qué? Porque como Dios es justo va a hacer pagar al pecador. Y yo sé que usted que está escuchando sabe que ha sido un mentiroso, sabe que ha sido un asesino, sabe que ha sido un idólatra, sabe que ha sido un adúltero y usted sabe que está bajo la ira de Dios. Y cuando usted se muera se va a ir al infierno. Y ese va a ser el justo pago por transgredir a un Dios eterno. El pago correcto por transgredir a un Dios eterno es el infierno eterno. Y esa es la realidad del hombre. El hombre pecador ante un Dios santo está totalmente condenado ante él. De hecho, Jesús dijo cuando estuvo en tierra, el que cree en mí ha sido salvado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. No tiene que esperar hasta el final de los tiempos para caer en condenación. En el tiempo de Dios, que es eterno, usted ya está en condenación. Usted ya está condenado, está esperando el tiempo de su muerte, pero se va a ir al infierno a pagar la eternidad, entonces, del infierno, pagando, ¿por qué? Porque ha transgredido la ley de Dios. Eso es lo que David entendía, y él en ese temor a Dios decía, por favor Dios, líbrame de los pecados aún que me son ocultos. Fíjense lo que sigue diciendo, preserva también a tu siervo de las soberbias, que esas no se enseñoreen de mí. Y hermanos, esto es la radiografía normal del hombre. El hombre es soberbio. Eso es la realidad del hombre. El hombre no quiere la verdad de Dios. El hombre desprecia la verdad de Dios. La soberbia se ha enseñoreado de los hombres, por cuanto prefieren seguir sus preceptos que seguir la verdad de Dios. Prefieren creer de Dios como ellos quieren para evitar estar bajo la palabra de Dios. Pero hermanos, eso, por más que lo intenten y por más que lo intente la persona que oiga, no lo va a poder hacer. Muchas personas yo he escuchado decir, yo me veré con el Señor cuando me muera. Eso, hermano, eso es aberrante. ¿Usted piensa que va a tener una audiencia y se va a sentar en una silla frente a Dios para presentarle excusas o explicaciones de sus actos? No, usted no va a tener esa posición, no va a tener esa posibilidad. Usted al morir se va a ir directamente al infierno. El Señor dijo claramente, no teman a aquel que mata el cuerpo. Más bien teman al que destruye el alma y le envía al infierno. Hermano, tengan temor de las cosas eternas. No le tengan miedo a aquel que anda con una cortapluma, una pistola y que puede matar sus vidas. Ese no es el temor real para las personas. El temor real es para dónde se van a ir después de que se mueran. Eso tiene que darles pavor. Porque ¿saben qué? El tiempo que nosotros vamos a estar en la tierra es muy corto. 80, 90 años, 100. Pero ahí estamos hablando de una eternidad sin Dios. Es algo incalculable. El dolor ahí sí que es indescriptible. Y es de ahí donde nosotros tenemos que huir. Y el Señor en su amor, a pesar de que nosotros somos enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios algunos, a pesar de esa enemistad y esa rebeldía contra Dios, Dios ha mostrado su amor. Dios ha mostrado su amor. ¿Cómo ha mostrado su amor? Enviando a su Hijo Jesucristo, haciéndose Dios hombre para caminar entre nosotros, para vivir una vida de perfecta obediencia a la ley. Cuando vemos que la ley es perfecta y que la transgrede se transforma en un deudor ante Dios,
y vemos la vida de Jesús, vamos a darnos cuenta de que en Jesús no se halló engaño en su boca, por cuanto Él cumplió la ley a la perfección. Y sin tener que pagar nada, hermanos, el ser más precioso que ha existido en toda la eternidad, el ser más bello, más puro, más inocente, subió a una cruz para morir por nuestros pecados, para ser castigados por nosotros, para recibir la ira de Dios. ¿Por quiénes? Por nosotros, seres rebeldes contra Dios, pecadores y malvados ante Dios. Dios subió ahí por amor a nosotros, hermanos. Dios, que se hizo carne en Cristo, murió por nosotros y, hermanos, nosotros, es triste porque incluso siendo cristianos no somos capaces de cargar ni la más pequeña de las cruces. Pero ¿qué hizo Cristo? Pagó la cruz más pesada que pudiera existir. El pecado de todos nosotros, el castigo por ese pecado, la ira de Dios fue derramada. Isaías 53 dice que el Padre decidió aplastar a Jesús en la cruz. Jesús sale de su eterno gozo en la comunión eterna con Dios, en Dios, se hace hombre y decide recibir por nosotros el castigo de su Padre, con el cual tuvo comunión eterna, pero ahora decide recibir ese castigo ¿por quiénes? Por nosotros, que por lo demás, cuando hablamos de evangélicos, de cristianos, no nos cansamos de escupir la cruz. Nosotros, hermanos, dejamos de reflexionar continuamente en el Evangelio. Nosotros, mediante nuestras obras, continuamente acumulamos pecados sobre la cruz de Cristo. Despreciamos la cruz de Cristo. Nosotros como creyentes, aún como creyentes, decidimos volver la vista, ¿no? Y no mirar a Cristo crucificado. No lo queremos mirar porque nos da vergüenza. Cuánto más el mundo, que ni siquiera, hermanos, ni siquiera el mundo quiere saber de Jesús. Le gusta el Jesús que es el amigo, ¿cierto? Le gusta el Jesús sonriente, pero no quieren el Jesús que viene a pagar por las culpas y que nos dice ahora ya no viven para ustedes, ahora tienen que vivir para mí y después yo voy a volver y voy a derramar juicio sobre la tierra. No quieren a ese Jesús. Ese Jesús es demasiado intolerante, no me gusta. El punto es que si nosotros como creyentes realmente creemos en Jesús y lo miramos continuamente, y si vivimos nuestras vidas mirando la cruz de Jesús, o la despreciamos, porque cada vez que nosotros decidimos pisotear esa ley, estamos pisoteando a Cristo, hermanos. Y eso somos nosotros. Por cuanto la reflexión en el Evangelio no solamente para los inconversos para que vengan a la salvación, sino que para nosotros que somos creyentes, para que podamos mirar el amor de Cristo y podamos nosotros ordenar nuestras vidas a la luz del amor que Dios ha derramado sobre nosotros y entregar en reciprocidad a Dios sacrificio que sea agradable a su nombre. David, hermanos, clamaba a Dios porque él quería caminar en una senda derecha. Él quería entonces andar en paz con el Señor. Fíjense lo que él dice: una vez que esas soberbias nos enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Clama, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, David, en sus últimas palabras del Salmo 14, establece claramente que él se sabe salvado por Dios. Porque él clama a la roca, a Cristo, como su sostén, como su roca, como su salvación. Pero él deja claro que él es su redentor. Y redentor, hermano amado, significa alguien que pagó por ti. Alguien que pagó por nosotros. Alguien que nos libró de la esclavitud. Alguien que pagó nuestras culpas. Hermanos, ese pago no fue gratis. Ese pago no fue un trámite, hermanos. Ese pago costó el derramamiento de la sangre de Cristo, la cual nosotros no podemos permitirnos pisotear. No podemos ser tan indiferentes, no podemos ser tan fríos, no podemos ser tibios, nosotros no podemos ser tan indolentes, tan desconsiderados como creyentes para pisotear la sangre derramada del Cordero.
La cruz está ahí todavía, todos los días, delante de los hijos de Dios. Y usted no puede dejar de mirarla. El autor de Hebreos dice que nosotros corramos la carrera de la fe con los ojos puestos en Cristo Jesús. No mirando al mundo, no mirando para cualquier lado, no mirando mis necesidades, no mirando mis sueños. Miremos la cruz de Cristo, hermanos. Esta vida es pasajera, esta vida se va a acabar rápido. Para algunos nos vamos a ir antes que otros. Pero no pierda y no desperdicie su vida en vanidades. Tome consignas celestiales. Mire la cruz, hermanos. A los que no conocen al Señor, crean en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados. Arrepentirse significa cambio de mente, deje su vida, su manera de pensar, su manera de entender. Aparte de eso, y mira a Cristo con fe y sígalo, que hallará vida nueva, hallará salvación, reconciliación con Dios, y podrá sumarse a las palabras de David para decir: yo soy íntegro, no por sus obras. No por nuestras obras, Señor, por las obras de Cristo. Cristo murió. No nos queda nada más, hermanos, que correr una vida llena de esperanza. Ya no tenemos, hermanos, que hacer méritos. Cristo pagó. Esforcémonos en la fe, esforcémonos para la gloria de Dios, con limpia conciencia y con una plena certeza, hermanos, de que nuestra salvación está asegurada por los méritos de Cristo. Les invito, hermanos, a que podamos orar al Señor. Bendito Señor, queremos agradecerle porque podemos meditar en su Evangelio, porque podemos descansar en el sacrificio, en la obra perfecta de su Hijo amado, muriendo por nosotros. Rogamos, Señor, que nos ayude a esforzarnos en la fe, a callar este perverso corazón con el que cargamos, para que podamos hacer obras de justicia delante de su presencia, para que nos ayude a caminar por sendas de paz, en obras agradables a su nombre, Señor. Ayúdanos a luchar contra las seducciones de este mundo. Ayúdenos, Señor, a vivir para su gloria. Rogamos por aquellos que no le conocen, Señor, para que usted les conceda el arrepentimiento y la fe. Le damos gracias, Señor, por su palabra en el nombre de Jesucristo. Amén.